Jouhou Senki Volumen 10. Capítulo 0. Época de desgracias. 25 de julio, 1927 del año unificado, capital imperial. Cualquier época en la que se necesiten héroes está destinada a ser una época de desgracias. Cao Cao, por ejemplo, es aclamado por muchos como un líder brillante que sacó a China de tiempos difíciles. La leyenda de sus triunfos es toda una historia, por no decir otra cosa. Pero, ¿qué ocurre cuando su legado se examina desde un ángulo diferente? Digamos, a través de la lente de un campesino que vivió como súbdito de la dinastía Han. Si les dieran a elegir, ¿elegirían de buen grado vivir los tiempos tumultuosos que hicieron posible que Cao Cao grabara su nombre en los anales de la historia? Seguramente la mayoría preferiría los tiempos estables que creó para muchos de los que vivieron bajo el dominio de la dinastía Han tras su ascenso al poder. En ausencia de problemas que requieran una intervención heroica, sencillamente no hay necesidad de un héroe. Naturalmente, lo contrario también es cierto. La única razón por la que la gente grita es porque hay algo por lo que gritar. Lo mismo puede decirse del imperio. Sus ciudadanos se unieron por una causa común, el Heimat. El imperio envió a cada uno de sus territorios la llamada a las armas. Al servicio de esta causa unificadora, no se podía sustituir la interminable propaganda oficial del imperio, que hacía creer a su pueblo en mentiras más peligrosas. Esencialmente, no se vislumbraba el fin de la guerra sin la unión del imperio. Tania von de Gurechav, teniente coronel del ejército imperial, cree sin ningún género de dudas que hay muchas más llamadas a la unidad de las que podrían suministrarse. Y la unidad que podría encontrarse es muy superior a la que se necesita. Se ha destruido el delicado equilibrio de la oferta y la demanda. Cualquier persona racional y lógica que crea en la integridad del mercado estaría furiosa por el estado actual de su desequilibrio. Ya no estamos en condiciones de dejar que el libre mercado determine lo que es correcto. Esta sensación de impotencia se topa con un suspiro que Tania no puede contener. Una contradicción mutuamente excluyente se acumula en su interior. El mercado ideal es un mercado racional curado bajo la supervisión racional de personas racionales. En el capitalismo, la integridad del mercado debe ser tan absoluta como uno de los 10 mandamientos. Puedo entender el concepto de racionalidad limitada. También puedo reconocer que la racionalidad tiene sus límites. Incluso teniendo esto en cuenta, hay que respetar la supremacía de la racionalidad como modelo. Pero, oh, qué asombrosa es la realidad de este mundo. Quienes afirman a voz en grito que desean la paz no tienen la menor idea de lo que realmente quieren comprar. El imperio es una quimera. El ejército desea la paz, el gobierno desea la paz, el pueblo no desea otra cosa que la paz y, sin embargo, es increíble hasta qué punto todos ven sueños diferentes mientras están tumbados en la misma cama. El desastre que el imperio se ha creado a sí mismo hace que Tania esboce una desdichada sonrisa. El ejército imperial es un instrumento de violencia subordinado al Estado-nación conocido como imperio. Por lo tanto, en términos de su relación rector-agente, el ejército imperial simplemente tiene que cumplir la versión de paz del imperio. La cuestión es que el imperio no quiere la paz. Lo que quiere es la victoria. ¿Desea la victoria para sacar la paz del actual acuerdo de armisticio? No. ¿Una victoria para crear la reconciliación como vía hacia la paz? No. ¿Una victoria para satisfacer al imperio? No. La victoria que desean no es más que ganar por ganar. Ya no tiene ningún sentido. Utilizar el fuego para luchar contra el fuego puede ser lógico dependiendo de cómo se utilice, pero hacer que los bomberos envíen un tanque en lugar de un camión de bomberos cada vez es un error colosal. Me dan ganas de gritar. Es obvio que han perdido completamente de vista su objetivo. ¿Y a esto le llaman país? No había estrategia alguna, la máquina de guerra se dirigía a la siguiente batalla. Aunque la absoluta falta de estrategia del imperio debería ser el foco central de mi preocupación, estoy completamente desconcertada por la manera directa en que nos lanzamos hacia una violencia más manifiesta. Puede que esto no tenga sentido para quienes viven en tiempos de paz en el mundo moderno. Permítanme explicarlo. Supongamos que te contratan para dirigir un establecimiento de una cadena de comida rápida. Llamémosla Reichs. Un día, por la razón que sea,
Llegan los propietarios de la cadena y sus accionistas y te dan instrucciones para que maximices los beneficios lo antes posible, sin decir nada más. Tienen la máxima confianza en que Rage va a despegar, pero no tienen ninguna otra información que ofrecer, ni plan, ni objetivos, ni indicaciones. Tampoco te conceden ningún presupuesto adicional ni autoridad sobre el funcionamiento de la tienda. Si la operación fracasara, serían los empleados los que se encontrarían en apuros. ¿Cómo pueden encargar semejante tarea a sus empleados sin ningún tipo de orientación? Ningún trabajador podría llevar el éxito a su empresa en estas condiciones imposibles. Para decirlo sin rodeos, esto es precisamente lo que hace el imperio cuando exige la victoria a su pueblo. Cualquier empleado de ese local de comida rápida con un mínimo de sentido común empezaría a buscar inmediatamente un nuevo trabajo. No es que los empleados vivan para la empresa. Solo trabajan allí para pagar las facturas. ¿Por qué deberían jurar lealtad a una cadena de restaurantes? ¿Quién en su sano juicio haría algo así? Prácticamente todo ser humano con cerebro puede estar de acuerdo en lo anterior. Sin embargo, algunas organizaciones operan bajo la premisa de que sus miembros son inseparables del grupo. Este espejismo de unidad es la esencia de lo que es una nación, y es plenamente capaz de engañar incluso al más inteligente, más civilizado y más educado de los ciudadanos. El amor y el odio, el bien y el mal. O la mayor y más malvada creación de la raza humana, la concepción moderna del Estado-nación. Para Tania, el poderoso Leviatán de la parábola habría sido un enemigo más bonito. Es realmente trágico. La versión del imperio de Leviatán es una quimera con 3 cabezas. Es un sistema con 3 ramas. La familia real y el parlamento dictan el prestigio y la tradición, los burócratas garantizan que la nación siga funcionando y el ejército imperial impone con firmeza la voluntad de las otras 2 ramas. El ejército, los burócratas y los políticos forman su propio Scrum. Este Scrum actuó como la palabra de Dios durante los albores de esta nación. A pesar de ello, es más, debido precisamente a ello, los fundadores de la nación acabaron cometiendo un único y elemental error. Desde el punto de vista de Tania, sus predecesores eran sabios y racionales. Esto es lo que hizo inevitable su error. Su error: poner demasiado en manos de sus sucesores. A menudo, las personas inteligentes parten de la premisa de que sus sucesores serán tan sabios y capaces como ellos. La permanencia del sistema, en el que sus 3 cabezas trabajan juntas para hacerlo lo más sólido posible, es definida incondicionalmente por el sistema imperial como un hecho para los excelentes recursos humanos. Si se le deja a su aire, un sistema que cumpla estos requisitos debería convertirse en la nación más poderosa del mundo. Por suerte y por desgracia para los últimos escalones del imperio, las 3 cabezas persiguen efectivamente su único objetivo durante su rápido ascenso al poder. Los conocimientos y las tradiciones institucionales establecidos por sus predecesores estaban fuera del alcance del imperio, pero los grilletes que pesaban sobre él también eran ligeros. La quimera trató entonces de superar sus deficiencias con un sistema basado en el talento y el empuje de los individuos, que a su vez, para bien o para mal, protagonizaron su ascenso a su potencia. Como resultado, las 3 cabezas empezaron a perseguir cada una sus propios objetivos. Esto solo puede acabar de una manera. Cada una de las cabezas cree inconscientemente que son los cerebros que mueven el cuerpo único compartido y, por tanto, cada una intenta tirar de él en su propia dirección. Es un caso clásico de demasiados cocineros en la cocina. Lo que el país necesita ahora es unidad. El imperio no puede permitirse perder ni el más mínimo tiempo o recursos en luchas intestinas con la cantidad de frentes en los que están librando guerras. Tania tampoco es la única que piensa así. Cualquier soldado lógico que luche para el ejército imperial tendría el mismo frío reconocimiento de lo que está ocurriendo. Tania se lamenta para sus adentros de lo desafortunado de la situación. El ejército es la única cabeza que tiene unidad. Para ser justos, esta unidad solo se extiende al ámbito de la guerra. Mirándolo desde otro ángulo, el ejército ha mantenido su santidad convirtiéndose en una organización independiente que existe dentro del imperio en lugar de actuar como un miembro del imperio. ¿Qué ocurre cuando cada cabeza de nuestra quimera intenta asumir el control absoluto de su propia parte del cuerpo? Cada parte se separará, se romperá y se alejará por su cuenta. Cada una de ellas llama a la unidad,
pero ninguna de las cabezas muestra intención alguna de cooperar. Puede que el pueblo esté unido, pero la bestia seguro que no. Esto puede bastar en tiempos de paz, pero un país que pueda salir adelante bajo un gobierno así en tiempos de adversidad no existe en ninguna parte. Esto plantea un dilema a los soldados que son ardientes patriotas. A los invasores extranjeros hay que hacerles frente con unidad, eso es evidente. La pregunta es, ¿en qué consiste la unidad? Hay demasiadas cabezas en esta quimera. Este tipo de gobierno es algo que el ejército detesta. Cuando se trata de idear estrategias, cuantas más cabezas mejor. La cuestión es que, una vez fijado un objetivo singular, solo puede haber una cabeza que dirija a la bestia. La cadena de mando debe ser absoluta para evitar cualquier confusión y eliminar todo caos. Este principio no podría ser más evidente desde un punto de vista puramente militarista. Es imperativo que las batallas se libren como un todo cohesionado y no dividido. Una segunda cadena de mando no es más que combustible para la confusión, por no hablar de una tercera. Esto debería ser dolorosamente obvio para cualquiera que se preocupe de estudiar cómo el imperio ha durado tanto en una guerra librada contra el mundo. Un simple vistazo al grandioso tratado que une a los ejércitos de la Federación y la Mancomunidad no hace sino confirmar esta verdad evidente. Un ejército dividido es poco más que chusma. Aunque haya una gran horda de ellos, asestarles un golpe aplastante es cosa sencilla. Cuando 100 soldados deben enfrentarse en batalla a una fuerza que les dobla en número, las posibilidades de que ganen a pesar de la desventaja numérica son escasas o nulas. Sin embargo, si esos mismos 100 soldados libran 20 batallas distintas contra 10 soldados a la vez, no cabe duda de que la fuerza de los 100 se llevará la victoria. Este sentido común se inculca a todos los mandos militares en una fase muy temprana. Casi todos los que han pisado el campo de batalla han aprendido estas reglas por experiencia propia. Esta es la línea de pensamiento que lleva a la teniente coronel mágica aérea Tania von de Gurechaf a donde se encuentra ahora, mientras mira al techo con frustración. El ejército está unificado. Solo espero que pueda decirse lo mismo de la nación. Así que tenemos 3 cabezas en un solo cuerpo. He aquí una pregunta. ¿Cuál es la forma más rápida de salir de este aprieto quimérico? Están tratando de justificar sus acciones sobre la base de la necesidad. La primera solución que nos viene a la mente es la quirúrgica. Podría simplemente cortar las 2 cabezas extrañas. Lamentablemente, esta forma de pensar es demasiado simplista. Incluso si la operación pudiera llevarse a cabo con éxito, sería una broma terrible que el paciente muriera justo después. Solo un tonto intentaría algo así. Desgraciadamente, en el ejército imperial no faltan los tontos que no tienen ni idea de lo que hacen fuera de su especialidad. Es más, a estos tontos solo les han enseñado a hacer cirugía. De hecho, nunca han aprendido a encontrar otro tipo de solución. Nunca se les ocurre la pregunta cortar o no cortar. Si encuentran un problema, su reacción natural es sacar la bayoneta y operar. Es simplemente una cuestión de cuándo y dónde operan, no de si lo hacen. Quizá lo peor de todo es que resulta casi admirable lo bien que realizan las operaciones selectivas. Por ejemplo, un general de alto rango como el teniente general Rudersdorf. Tania no tiene la menor duda de que es perfectamente capaz de hacer algo así. Aunque es angustioso criticarle a él y al resto de los altos mandos como miopes, es simplemente un hecho que son increíblemente buenos haciendo la guerra. Demasiado buenos. Ni que decir tiene que inteligencia no les falta. Todas las personas que se convierten en oficiales del Estado Mayor se someten a una multitud de evaluaciones estrictas que analizan su crueldad, lo calculadores que son, lo que es más importante, lo rencorosos que pueden llegar a ser, evaluaciones rigurosas a las que Tania aún no se ha sometido. No podría estar más claro que el teniente general siempre mantiene la extirpación quirúrgica como una opción en el fondo de su mente. El pensamiento no surgiría a menos que fuera necesario. Pero Tania se estremece cuando una aterradora posibilidad cruza su mente. Las personas como el teniente general no actúan en función de sus deseos personales, actúan para hacer lo que hay que hacer. Para decirlo más claramente, el tipo de meteduras de pata que ponen el último clavo en el ataúd de su empresa en quiebra suelen ser cometidas por empleados ejemplares que eran los más leales a la empresa.
¿Qué podría ser más miserable que ser arrastrado por los estertores de la muerte de una organización en un intento fallido de salvarse a sí misma? Lo que nos lleva al presente. Ya es hora de que Tania von de Gurechav tire su patriotismo a la papelera más cercana. Está claro que ha dejado de ser útil. Esto es ridículo. ¿Le pagan lo suficiente por esto? Por supuesto que no. ¿Debería compartir el miserable destino de su condenado país? Incluso considerar la idea es absurdo. No hay razón para que tenga que hacer un trabajo que está claramente por encima de su rango y categoría salarial. Hablando de normas laborales. Insuficiencias en el sistema militar, fallos estructurales de las instituciones estatales y, lo peor de todo, la pérdida de cualquier posibilidad de salvar la situación estratégica. Las únicas opciones que quedan apenas merecen consideración. Tal como está ahora, el imperio es como un negocio que apenas sale adelante mes a mes, y Tania es una de sus fieles empleadas. Las personas que hacen un buen trabajo necesitan una recompensa acorde. Otra forma de verlo es que el dinero es el signo más verdadero de la fe y la sinceridad. Como concepto o ideología para estructurar una sociedad, es perfectamente razonable. Tania tampoco tiene problemas para respetar su contrato. Sin embargo, este contrato social solo es legítimo si puede garantizar un empleo estable y una remuneración acorde. Ahora que es evidente que el barco del ejército imperial es en realidad el Titanic, ¿hay alguna razón para que tenga que permanecer a bordo? Si quiere vivir, la única opción es correr como un loco hacia los botes salvavidas. Esta es la tabla de Carneades en acción. En conclusión, he terminado con este lugar. Parece que ha llegado el momento de cambiar de carrera. Tania no siente ningún remordimiento por marcharse, aunque se considere deserción. Es natural huir de un barco que se hunde. E igual de importante es asegurarse el camino a la jubilación. Capítulo 1. Plano. Parte 1. No somos más que esclavos del tiempo. Teniente General Rudersdorf, comentarios personales. 26 de julio, 1927 del año unificado, Oficina del Estado Mayor Imperial. El ser humano es una criatura limitada por sus experiencias y su entorno. Por muchos conocimientos que posean, nadie puede trascender esta ley natural. Tomemos como ejemplo un hermoso día soleado. A través del filtro de la guerra, incluso este hermoso cielo podría reducirse a una nubosidad baja y ser motivo de preocupación. Es imposible tomarse el mundo al pie de la letra. El ser humano es un animal social, no tiene más remedio que cerrar los ojos para aceptar la realidad. Esto es aún más cierto para los miembros de una sociedad con sus propias normas y reglamentos. Cualquier persona que forme parte de una organización llegará a personificar la cultura de esa organización. El Koan O'Lorgen no fue una excepción a esta regla. Él lo reconocía mejor que nadie. El hombre sabía muy bien lo que significaba ser oficial superior del Estado Mayor. Para su disgusto, esta conciencia se acentuaba cada vez que tenía que reunirse con alguien de fuera de su burbuja. Caminó por los conocidos pasillos de la oficina del Estado Mayor hacia la sala de conferencias, con una sonrisa irónica que se le escapó al pensar en su próxima reunión. Era realmente extraño. Hacen falta dos para hacer la guerra, y cuando se trata de acabar con ellas, negociar es una parte inevitable del programa. No es como si la oficina del Estado Mayor pudiera poner fin a la guerra por sí sola. A pesar de ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Oficina del Estado Mayor estaban a punto de reunirse por primera vez. El Ejército y el Ministerio de Asuntos Exteriores se habían ignorado mutuamente hasta ese momento. Su mutua tendencia a evitarse mutuamente, bajo el supuesto de que cada rama debía ocuparse de sus propios asuntos, había supuesto una pérdida colosal de un tiempo precioso. Tiempo que se había comprado con los cuerpos de jóvenes soldados. El hecho de que hubieran pasado años antes de que se programara por fin esta reunión era poco menos que un pecado. Para bien o para mal, el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores se presentó puntualmente y llegó antes que el muy puntual coronel Lergen. Un placer conocerlo, coronel. Soy. Su reputación le precede, consejero Conrad. Me alegro de que haya hecho el viaje hasta aquí. El hombre del traje tendió la mano a Lergen, que estaba a punto de saludar.
Este se percató tardíamente del ofrecimiento y esbozó una sonrisa algo forzada antes de bajar la mano para responderle. Intercambiaron un apretón de manos en lugar de saludarse. Era un simple gesto social, pero desconcertó a Lergen. El apretón del hombre era tan increíblemente flojo que tuvo que evitar conscientemente estremecerse. No era la mano de un hombre que alguna vez hubiera sostenido una herramienta, mucho menos un arma. Este débil hombre tenía suerte de haber nacido en el imperio de hoy. No era el momento de tener pensamientos tan ociosos. Lergen sacudió la cabeza y clavó los ojos en el hombre que tenía enfrente. Lo que vio fue un hombre apuesto y de aspecto honesto. A primera vista, su homólogo parecía algo mayor que él, demasiado joven para ser consejero del Ministerio de Asuntos Exteriores Imperial. Debo disculparme, ya que todos mis predecesores han sido licenciados. Oh. Soy yo quien debe disculparse. ¿Mi cara delató mis pensamientos? Sí, así es. Bueno, quizá también porque es un tema un poco delicado para mí. El consejero Conrad lucía en ese momento una leve sonrisa en el rostro. Soy demasiado consciente de que soy terriblemente joven para mi puesto actual. Puede que me esté pasando de la raya al señalar esto, pero ¿no se encuentra usted en una situación similar? Usted es terriblemente joven para ser coronel en la oficina del Estado Mayor, ¿no es así? Le sorprendería lo rápido que un hombre puede ascender de rango en tiempos de guerra. No sé si lo sabe, consejero Conrad, pero no es extraño que reclutas recién salidos de la academia militar se conviertan en tenientes y tenientes coroneles en cuanto llegan al campo de batalla. Es bueno tener sangre fresca en una organización. El consejero se frotó la barbilla juguetonamente mientras se hacía el sabio. Podemos dejar a los viejos con sus juegos de cartas. Se refería claramente a sus superiores en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por lo que parecía, su lugar de trabajo era un entorno estresante para los miembros más jóvenes como él. El coronel Lergen se dio cuenta de que probablemente se estaba desahogando. Ahora bien, coronel, vayamos al grano. Ambos estamos en el mismo barco. Tenemos que arreglar el desaguisado que nos han endilgado nuestros predecesores. Espero que podamos trabajar bien juntos. Lergen empezaba a albergar esperanzas de que, después de todo, aquel consejero se las arreglara por su cuenta. Aunque seguía teniendo sus reservas sobre si el hombre comprendía realmente el lío en el que estaban metidos, el hecho de que no recitara jerga gastada como un disco rayado era una buena señal. Esa opinión tuya es bastante mordaz. Oh, ¿es posible que esa sea la razón por la que hoy me has bendecido con tu presencia? Me estás haciendo albergar esperanzas de que se avecinan cambios. ¿Cambios? Como representante de los militares, nada me gustaría más que trabajar mano a mano con la Oficina de Asuntos Exteriores. Aunque el coronel no esperaba grandes cambios, se encontró con una sorpresa. El consejero asintió con una mirada de indiferencia. Así es. ¿Qué? Estoy diciendo que tiene razón, coronel Lergen. No somos más que sirvientes del poderoso imperio. No somos más que engranajes de la máquina que mantiene en funcionamiento la tríada de acero. El gobierno, la burocracia y el ejército. Una sonrisa de oreja a oreja adornaba su hermoso rostro, y el tono con el que hablaba destilaba un fervor que dejaba entrever el desdén que acechaba bajo la superficie. El estado de estancamiento en el que nos encontramos hoy es el resultado de nuestro aislamiento mutuo. Ahora que nos hemos dado cuenta de nuestro error, es natural que cambiemos de rumbo. ¿Me equivoco? No, estoy de acuerdo. El consejero sentado ante él empezó a mostrar su animadversión con una sonrisa. Es muy sencillo, en realidad, siempre que uno no sea tonto. Por desgracia, nuestras respectivas ramas del imperio piensan que solo los demás son tontos, un dúo de inconsciencia e ignorancia. Se burló, con un tono cada vez más airado, como para enfatizar lo vergonzosa que se había vuelto la situación. El hombre era incapaz de ocultar la rabia que sentía. Hemos caído muy lejos del sabio tripartito que supuestamente forma la base del imperio. ¿Me equivoco? Esto era exactamente lo que asolaba actualmente al imperio. Lergen no pudo evitar darle la razón. El ejército imperial propugnaba el razonamiento militar. Era el único lenguaje que conocía. Al Consejo Imperial,
A la familia imperial y al gobierno no les importaba nada más que la opinión pública. Y como resultado, la organización burocrática que mantenía el imperio en funcionamiento simplemente seguía pidiendo la preservación del statu quo. Los tres engranajes ya no engranaban. Para colmo, cada engranaje pensaba que llevaba la misión con mayor prioridad. El disfuncional supremo alto mando está más allá de la salvación. Nadie es inocente cuando se trata de nuestra situación actual. En ese sentido, debo dejar claro que creo que la oficina del Estado Mayor tiene la mayor responsabilidad. El coronel Lergen se sentó en posición de firmes, como si se tomara las críticas a pecho. Sin embargo, lo siguiente que sacaría a relucir el consejero le dejaría estupefacto. El teniente general Setor, en particular, ha tenido un inmenso impacto en el estado de las cosas con su desenfrenado comportamiento inconformista. El teniente general. Mis disculpas, pero me temo que no puedo estar de acuerdo con esa afirmación. El subdirector lo ha hecho todo según las normas. ¿Podría explicarse? Durante la batalla contra la República François, se mantuvo a los dirigentes en la oscuridad sobre diversos asuntos militares. Como militar, coronel, puede que no vea el problema en esto. Desde la perspectiva de la gente de esta nación, fuimos condenados al ostracismo. De cara al futuro, me gustaría pedir que compartamos la información por igual. Ese no es nuestro trabajo. Esto fue todo lo que pudo responder el oficial del Estado Mayor, que ya había oído esta queja 1.000.000 de veces. El consejero estaba molesto por un simple malentendido. Desde la perspectiva de la Oficina General del Estado Mayor, el ejército no estaba siendo tacaño con la información en absoluto. Parece haber cierta confusión. Al fin y al cabo, creemos que ya estamos compartiendo toda la información que hay que compartir. Por supuesto que sí. Pero, coronel, un oficial de alto rango como usted seguramente está al tanto de cómo el teniente general Setor estuvo involucrado con los arreglos que se hicieron en la retaguardia. ¿Estás insinuando que no compartió toda la información necesaria? El ejército comparte lo que sabe y hace su trabajo. No es como si habláramos en presencia del emperador. Coronel. Debo admitir que estoy celoso de la oficina del Estado Mayor. ¿Otra vez? El consejero Conrad dejó escapar un suspiro exasperado ante Lergen, que se quedó sorprendido por el comentario. He oído que sus operaciones se llevan a cabo de forma brillante. La oficina del Estado Mayor parece un entorno de trabajo fenomenal e intelectualmente estimulante. Solo puedo suponer que reclutaron a los mejores y más brillantes del imperio. Perdona mi arrogancia, pero es natural. Un oficial de Estado Mayor necesita ser. El consejero Conrad interrumpió a Lergen a media frase con más palabras despectivas. Gracias a ti, a los civiles nos cuesta encontrar una explicación satisfactoria. Lergen le miró confuso, lo que fue respondido con otro profundo suspiro. No puedes pensar que llamar a los imbéciles por lo que son basta como explicación, ¿verdad? Debes de estar mal de la cabeza. Las explicaciones hay que desglosarlas. Tienen que ser tan fáciles de entender que hasta un idiota pueda comprenderlas. ¿Y quiénes son exactamente los imbéciles? La gente común que detestas. Lergen frunció el ceño ante el mordaz cinismo del consejero. Había ido demasiado lejos. Lergen nunca se había sentido así respecto a las masas ni una sola vez en toda su vida. Bien, coronel. Asumo por la cara que ha puesto que no está de acuerdo con mi evaluación. No siento que haya faltado nunca al respeto a nadie por motivos de clase. El consejero Conrad se llevó la mano a la barbilla y se la acarició con una gran sonrisa en la cara, abiertamente escéptico. Así que eres de los que no les importa explicar lo mismo una y otra vez. Te tomas la molestia para ayudar a alguien a entender algo de lo que solo comprende un pequeño fragmento, ¿verdad? ¡Qué excelente educador! Tenía razón, y a Lergen le molestó de verdad. De él y de la mayoría de los demás oficiales del Estado Mayor se esperaba que comprendieran y recordaran la información después de oírla una sola vez. Se les evaluaba estrictamente en función de la eficacia con la que realizaban su trabajo. Era la esencia del deber de un oficial de Estado Mayor. No podía negar que estaban absortos en recortar la grasa allí donde pudiera encontrarse. Parece que por fin entiendes de lo que hablo.
Bien. Eso hará que esta sea una conversación rápida. Después de todo, esto solo es un problema para ti cuando tratas con organizaciones externas. Aunque me avergüence admitirlo, me has hecho darme cuenta de que mis compañeros de trabajo son todos comunicadores muy capaces. Le vino a la mente la teniente coronel de Gurechav. Entendía lo que había que decir o hacer. Por eso era fácil trabajar con ella. Lo mismo ocurría con el coronel Calandro de Hildoa. También a sus superiores, el teniente general Setour y el teniente general Rudersdorf. Para decirlo sin rodeos, esto se aplicaba a muchas personas en la mente del Ergen. También a sus subordinados. Cuando el teniente coronel Uger le entregaba una misión, nunca tenía que añadir ningún detalle superfluo. Tanto sus superiores como sus subordinados se mostraron bastante receptivos. Sus conocimientos militares mutuos actuaban como una lengua franca, y utilizaban tácticas compartidas para completar su misión. Además, todos eran personas capaces que compartían un sentimiento común de orgullo por su deber. En cuanto a la comunicación, la mueca del consejero Conrad hizo saber a Lergen todo lo que necesitaba saber sobre el statu quo. ¿Así que estás diciendo que no nos hemos comunicado lo suficiente? Para decirlo sin rodeos, sí. Creo que es peor que eso. Por supuesto, el Ministerio de Asuntos Exteriores no está exento de nuestros propios defectos. La comunicación ha sido deficiente en todos los frentes. El consejero Conrad se tomó un momento para sacar un pequeño estuche de su bolsillo interior antes de tomar un puro. Lo cortó, luego sacó una cerilla y, como en señal de compañerismo, le ofreció el estuche a Lergen. ¿Quiere uno, coronel? Si me lo ofreces, me encantaría. Por supuesto. Estos puros son magníficos. Fueron un regalo para la oficina del viceministro. Lergen se dio cuenta de su calidad por la fragancia que desprendía el consejero mientras fumaba. También se dio cuenta, por el sello, de que habían sido importados recientemente. Probablemente llegaron a través de Hildoa. Le sorprendió que el consejero pudiera hacerse con ellos. Conseguir puros así no era tarea fácil, ni siquiera para la oficina del Estado Mayor. Los conseguí para regalarlos, o al menos eso le dije a mi irritante supervisor. Fumar uno te hará cómplice de mi crimen. No habrá explicaciones cuando el ministerio venga a por nosotros. El consejero Conrad dijo esta broma con la más seria de las expresiones. Era difícil saber si estaba bromeando. Lergen soltó una risa incómoda mientras tomaba un puro. Nunca pensé que vería el día en que disfrutara conociendo a alguien del cuerpo diplomático. El consejero Conrad juntó las manos en un gesto de acuerdo incondicional y luego puso cara de satisfacción. Me alegro de que lo veas como yo. Has acertado, ambos ganaremos algo trabajando juntos. Lo más importante es su voluntad de cooperar. ¿Me equivoco, coronel? Estoy de acuerdo contigo, pero ¿no sería más importante lo que podemos ganar que nuestra intención? Qué diplomático de su parte, coronel. La voluntad está antes que la habilidad. Es lo que impulsa toda acción. La habilidad sin intención es peor que inútil. El consejero Conrad soltó una risita silenciosa. Basta con mirar a mis predecesores. Sobre el papel, todos eran un grupo competente. Extendió la mano y empezó a contar con los dedos como si estuviera nombrando las 7 virtudes. Multilingües, bien relacionados, corteses, con una educación sofisticada y culta, todos ellos eran buenas personas con un comportamiento agradable, y cada uno de ellos tenía un profundo conocimiento de las artes. Cada uno de ellos un noble diplomático que confiaba plenamente en el libre mercado y en el sistema judicial. No se puede pedir un grupo de personas mejor. Bajó todos los dedos menos uno, que utilizó para punzar su propia cabeza con la más seria de las expresiones. Todos ellos carecían de unidad. Supongo que tu oficina tiene un problema similar. Lo admito, se cometieron errores durante nuestra confrontación inicial con la Alianza Entente. Y ahora estamos pagando esos primeros tropiezos. Es precisamente la razón por la que nuestras sucursales han funcionado de forma independiente hasta ahora. Eso tiene que acabar ya. Tenemos que empezar a trabajar juntos. Solo espero que podamos empezar sin demora. Dios no lo quiera,
tenemos que hacer preparativos. Independientemente de cómo se sintiera por dentro, Lergen respondió con calma. Ya sea el ejército o los burócratas, creo que siempre hay que prepararse para lo peor. No importaba lo que sintiera. Era una especie de postura política que Lergen había llegado a adquirir como oficial de Estado Mayor, un burócrata militar. Era exactamente el tipo de política que él detestaba, pero, sin embargo, fue capaz de adaptarse a su forma de pensar con mucha facilidad. Se sorprendió a sí mismo. Era humillante. También se estaba convirtiendo, lenta pero inexorablemente, en un animal político. Por mucho que detestara la idea, la necesidad es la madre de la invención. Lo mismo ocurría con el consejero, que era la razón por la que se habían reunido. Tras un breve intercambio de miradas, la tensión llegó a su fin. Tiene toda la razón, dijo el consejero Conrad mientras desviaba la mirada con indiferencia y asentía levemente con la cabeza. Dicho esto, no veo la necesidad de cavar nuevas tumbas suponiendo más fracasos. En lugar de lamentar nuestras pérdidas, ¿por qué no colaborar estrechamente para hacer lo que hay que hacer? Lergen se tomó un momento para pensar antes de hablar. Sin duda, lo que dijo Conrad sonaba bien sobre el papel, pero Lergen no apreciaba a los funcionarios de otras ramas y sus juegos políticos. No tenía forma de discernir qué significados ocultos podía haber detrás de la propuesta. Intentó leer entre líneas. Pasó un momento de angustia mientras reflexionaba sobre los posibles motivos ocultos del burócrata. Incapaz de aportar nada, lo único que pudo hacer fue mostrarse de acuerdo con la premisa. Tienes razón. Excelente. ¿Qué es lo que le parece excelente, consejero? Oh, dijo el consejero Conrad antes de empezar a explicar como si se disculpara por no haberlo expuesto antes. Imagino que el estancamiento actual que se está produciendo tanto en el frente oriental como en el occidental dista mucho de ser ideal. Así que he venido aquí para decirles cómo vemos la situación actual. Estamos profundamente preocupados por la situación y deseamos idear algún tipo de estrategia de salida. Lo dice como funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, supongo. Pero por supuesto, como miembro de mi organización, lo mejor para ambos sería que encontráramos una forma de cooperar. Por eso creo que deberíamos compartir la información de que disponemos. Su forma de hablar. No tiene reparos en decir todo esto abiertamente. Conrad era notablemente fácil de leer para alguien a cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Seguramente por eso Lergen empezó a sentir algo extraño. No podía precisar la causa exacta, pero si tenía que elegir una palabra, la más acertada era probablemente celos. Estaba celoso de este hombre. Dado el actual estado de cosas en el ejército imperial, ¿habría sido siquiera posible que llegaran a un consenso y propusieran algo así a otra rama del gobierno? A Lergen se le pasaron por la cabeza las ominosas palabras Plan B, pero las desechó. Si todo iba bien, si el ejército podía alinearse con el Ministerio de Asuntos Exteriores, el imperio se libraría de sus problemas. Con una gran sonrisa, el coronel Lergen tendió la mano al consejero Conrad. Me produce la mayor felicidad poder unificarnos bajo la bandera del imperio. ¿Quieres decir? Lergen respondió asintiendo con la cabeza. No debería haber objeciones por parte del ejército. Si hay un modo de que acabemos juntos esta guerra, estarán abiertos a ello. Debo ser honesto, coronel. Esto es un gran alivio. ¿Puedo preguntar el motivo? Por supuesto, dijo el consejero Conrad mientras una bocanada de humo escapaba de su boca y se extendía más allá del puro. Estaba preocupado. Me preocupaba que no hubiera nadie en la oficina del Estado Mayor con quien pudiera hablar en estos tiempos difíciles. La crítica del consejero fue dura, pero Lergen era un oficial del Estado Mayor. Eso no fue ninguna sorpresa. Me he dado cuenta de la importancia de mantener un nivel de sobriedad en estos tiempos de guerra total. La guerra no es más que violencia racionalizada. La teniente coronel de Gurechaf era un ejemplo perfecto. No utilizó indiscriminadamente la violencia como medio para conseguir un fin. Era un oficial que se había adaptado completamente a la vida en plena guerra, aunque al final probablemente no sirviera para nada.
Lerge no podía negar que era una servidora lógica del país, pero había algo raro en ella. Al mismo tiempo, no era como un tren de mercancías desbocado. Podía contenerse cuando la situación lo requería. Era una oficial hasta la médula. Era mesurada, disciplinada y capaz de tomar las medidas adecuadas en el momento oportuno. Sería imposible no tenerla en alta estima. No había más que ver sus numerosos reconocimientos como oficial de campo. Su historial hablaba por ella. Lerge no podía sino respetar a la joven. En ese sentido, si ese era el tipo de oficial de campo que el consejero Conrad tenía en mente cuando fue a reunirse con Lergen, era perfectamente comprensible que esperara a alguien más duro. Tras una breve reflexión, el coronel Lergen se dio cuenta de que el consejero Conrad se levantaba con cara de satisfacción. Coronel, gracias por lo de hoy. Me alegro de haber podido conocerlo. Me gustaría hacer los arreglos necesarios para poner las cosas en marcha. ¿Le parece bien que vuelva mañana? Como se suele decir, hay que golpear mientras el hierro está caliente. Empecemos ahora mismo. Capítulo 1. Plano. Parte 2. Más tarde ese día en la división de operaciones en la oficina del Estado Mayor, la oficina del director. Es el coronel Lergen. Voy a entrar. Hola, coronel. ¿Qué tenía que decir el visitante del Ministerio de Asuntos Exteriores? Parece que también han empezado a temer lo peor. En ese sentido, tienen los mismos objetivos que nosotros. Saben que va a ser un camino lleno de baches hasta la victoria, pero creen que si somos capaces de trabajar juntos, aún puede haber una salida. Miró la cara del teniente general Rudersdorf, que estaba mortalmente pálido. Eso está bien, suponiendo que podamos llegar. ¿Estamos limitados por el tiempo? Tendrás que preguntárselo a los sildoanos. Te dirían que aún queda arena en nuestro reloj de arena. Lergen frunció el ceño ante aquel comentario. No necesitaba que le explicaran que el imperio estaba en un aprieto. No creí que le gustara el sarcasmo, señor. Coronel, eres un idiota torpe. Lergen soltó un pequeño grito ahogado. En realidad, Lergen reconocía que a él mismo no le gustaban las bromas. El teniente general Rudersdorf estaba, probablemente quejándose para desahogarse. Sin embargo, el comentario pilló desprevenido a Lergen. El general estaba sometido a una inmensa presión, atormentado por la falta de esperanza en la guerra. Quizá fue un mecanismo de supervivencia que le permitió seguir adelante. Dicho esto, el coronel Lergen, que había permanecido a su lado todos estos años, no había dejado de detectar este cambio. El teniente general Rudersdorf del pasado habría hablado mucho más alto, con un tono más firme. ¿Será que está en las últimas? Da la sensación de que todo el mundo corre de un lado para otro sin saber qué hacer. La agitación de la guerra es dura. Luchar por la victoria total tiene un alto precio. Podríamos utilizar la diplomacia para encontrar un compromiso aceptable. Creo que es razonable pensar que si volcamos nuestros recursos en esto, puede haber una forma de conseguirlo. ¿Lo considerarías una victoria? El coronel Lergen respondió a la pregunta con tono firme. Es una victoria. El teniente general Rudersdorf le dirigió una mirada intensa y severa que decía, adelante. Creo que es una forma ideal de poner fin a la guerra. Sería una manera de hacer que el enemigo acepte nuestras demandas. ¿No podría considerarse un medio diferente para el mismo fin? No fue una victoria valiente. La guerra terminaría efectivamente con un armisticio después de que tantos perdieran la vida. El fin de la lucha sigue siendo el fin. No era algo de lo que alardear, pero a veces las mejores medicinas saben más amargas. Por eso el coronel Lergen se mantuvo firme ante esta propuesta, aun sabiendo que estaba endulzada con esperanza. En términos de defensa nacional, creo que sería una clara victoria. Eso solo es cierto si podemos llevar la guerra a su fin en términos favorables. Tú y todos los demás solo hablan del futuro, de lo que esperan que ocurra. Está bien hablar de la cosecha, pero hay que sembrar las semillas y trabajar en los campos para que la haya. Tiene usted toda la razón, general. Precisamente por eso ahora es el momento de preparar el terreno, aunque nos cueste un tiempo precioso. Ah, sí.
El teniente general von Rudelsdorff parecía interesado. ¿No está familiarizado con la agricultura, coronel? Necesita tenerla. Tierra lista para la primavera. Según nuestro calendario, ya deberíamos estar listos para empezar a cosechar. Señaló que ya era verano con una risa desenfadada, pero había un fallo en su lógica. Si hablamos de avena, tienes razón. Pero el momento depende de lo que se quiera cultivar. Lergen se empeñó en subrayar que no era ni mucho menos demasiado tarde. ¿A dónde quieres llegar? La mirada dirigida a Lergen era increíblemente imponente, pero el coronel Lergen mantuvo la compostura y continuó su réplica con tono despreocupado. Simplemente no quiero distracciones. Eso es todo. Quiero tener la mente despejada cuando llegue el momento de cosechar la patria, el Eimat. No podría estar más de acuerdo, coronel. Últimamente, hay demasiados detalles triviales que necesitan ser resueltos a pesar de la falta de tiempo. Es una lástima. Hizo hincapié en la palabra tiempo mientras sacudía la cabeza con cansancio. Somos soldados para el Eimat, para el imperio. Simplemente haremos lo que haya que hacer. No podemos esperar nada más allá de eso. No podría estar más de acuerdo. Tenemos que intentar lo que creemos que es mejor. Y ojalá elijamos el camino correcto. Ambos compartían un sentimiento de angustia ante la idea de que eso era lo mejor que se les podía ocurrir. Por eso el coronel Lergen decidió apostarlo todo para que esta nueva dirección diera sus frutos. Ignorar la llamada del deber era lo último que haría. Su amor por el Eimat era más ardiente que el de la mayoría. Coronel, colabore estrechamente con ese consejero Conrad del Ministerio de Asuntos Exteriores. No importa qué camino decida tomar el imperio, tenemos que arreglárnoslas con lo que tengamos. Me ocuparé de ello inmediatamente. ¿Le importaría si tomo prestado al teniente coronel Uger? Si no te importa encontrarte con la furia desenfrenada de los soldados destinados en el frente oriental, ante todo, Setor, cuando los trenes dejen de funcionar a su hora. En estos tiempos difíciles, no era razón suficiente para no conseguir la ayuda de Uger. Lergen sabía lo que tenía que hacer, y necesitaba a Uger para hacerlo. Puedo soportarlo. Esto es por el Eimat. Perfecto. El teniente general Rudelsdorff se levantó lentamente de su silla. Soltó una sonora carcajada, como si se hubiera quitado un peso de encima. Si hay una manera de salir de esto con el tiempo limitado que tenemos, entonces esa es la mejor solución. Cuento con usted, coronel. Por supuesto, señor. Tiene mi palabra. Ahora, te daré todo lo que necesites. Estás actuando bajo mi autoridad. Haz lo que creas mejor. El coronel Lergen dio las gracias al general antes de saludarlo con firmeza y despedirse. El coronel miró su reloj. Parecía que quedaba algo de tiempo antes de su próxima cita. Se tomó un momento para pensar en lo que había sido su día hasta entonces. Había estado en guardia desde que se levantó de la cama. El coronel había pasado la mañana reunido con el consejero Conrad y luego con el teniente general Rudelsdorff. Ambas reuniones fueron bastante productivas. Pero ese progreso tuvo un precio. Se encontró terriblemente cansado. Su cuerpo quería un descanso para aliviar su fatiga mental. No ayudó que su desayuno menos que estelar de kebab solo parecía aumentar esa fatiga. En cualquier caso, no había forma de escapar al hambre. Ahora que tenía algo de tiempo, Lergen pensó que debía comer algo, aunque fuera en la cafetería de la oficina del Estado Mayor. Antes, casi siempre comía fuera. Era la elección obvia, teniendo en cuenta la notable diferencia de calidad y sabor con respecto a la comida de la cafetería. La guerra lo cambió todo. Es más cómodo si como dentro. Pensar que llegaría el día en que ese argumento me bastaría para aguantar ese terrible sabor. Sin la guerra, esto probablemente nunca habría ocurrido. Después de todo, este era el único lugar en el que era razonable comer fuera todos los días. Para el uso diario, la sala de banquetes de la oficina del Estado Mayor era ahora una opción más lógica. Lergen sabía muy bien que la guerra total hace posible lo imposible. Con esa idea en mente, se dirigió a la extravagante sala de banquetes,
donde tomaría algo de comida criminalmente insípida antes de tomar agua caliente y beber té barato en su despacho antes de que llegara la hora de su próxima reunión. En el mismo instante en que llegaba a la puerta, oyó un ruido procedente del otro lado. Es la teniente coronel de Gurechaf, señor. Fue un golpe elegante. De Gurechaf había conseguido logros increíbles como oficial de campo. Incluso los oficiales más estrictos de antes de la guerra no tendrían nada que decir sobre su saludo. No había muchos soldados que se comportaran como ella. Todos los oficiales debían ser un ejemplo para los soldados rasos, pero de Gurechaf era probablemente el orgullo de la Academia Militar y de la Oficina del Estado Mayor. Era lamentable que no pudieran hacer más como ella. Pero no demasiados. Demasiados de Gurechafs en el campo de batalla podrían muy bien conducir al apocalipsis. En cualquier caso, Lergen la admiraba. Llegas justo a tiempo. Puntual, como siempre. La teniente coronel mágica aérea respondió con la mirada perdida. Lergen no dudaba de que se debía a que ni en 1.000.000 de años habría imaginado que la felicitarían por llegar a tiempo. Ser puntual era una parte esencial de la vida, pero para el coronel Lergen, por fundamental que fuera, era importante y digno de elogio. Le apremiaba el tiempo. Todos los problemas del imperio estaban relacionados con el tiempo. El coronel Lergen se quedó pensativo un momento. La oficial mágica aérea que tenía delante, de Gurechaf, nunca le había defraudado. Sin embargo, había ido demasiado lejos en no pocas ocasiones. Dicho esto, Lergen sabía que a veces los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Apreciaba su decisión, especialmente ahora, cuando el tiempo era tan increíblemente escaso. Gracias por sus amables palabras, coronel. He venido preparada para cualquier orden convenientemente irrazonable que pueda tener para mí. Qué entusiasta de tu parte. Te enviaremos al oeste en los próximos días. ¿El oeste? El coronel Lergen empezó a contarle los detalles. Has oído bien. Vamos a dar al teniente general Rommel un peón único. Piense en ello como un símbolo del afecto de la oficina del Estado Mayor por él. Me doy cuenta de que esto es repentino e inesperado en medio de una guerra furiosa, pero espero que produzca resultados. Los traslados abruptos y extraoficiales como este solían requerir premura, pero el hecho de que se tomaran la molestia de mantener la discreción de este modo significaba que aún quedaba algo de tiempo. Lergen reconoció que se trataba de una extraña contradicción, pero el ejército imperial era una organización que vivía según las palabras Seilemit Beile. Lento es suave, y suave es rápido. Esto era especialmente cierto en el caso de los coroneles y tenientes coroneles. Sí, señor. Recogeré mis cosas y me dirigiré al oeste. Últimamente la oficina del Estado Mayor ha sido muy considerada. Qué amable de su parte. El teniente general Rudersdorf es un hombre compasivo. Entendido. ¿Despliego mi Kampfruk? No, solo necesitamos su batallón mágico aéreo. Queremos que las otras tropas se concentren en recuperarse. La tranquila teniente coronel saludó para demostrar que conocía sus órdenes y que las cumpliría al pie de la letra. Como deseaba Lergen poder mostrar su respuesta a todos los soldados imperiales. Su conducta fue ejemplar. Su silencio era impecable. Sin embargo, había algo en su mirada que él no podía ignorar. Teniendo en cuenta el estado actual del imperio, Lergen pensó que probablemente debería explicar con más detalle a qué se refería con el afecto de la oficina del Estado Mayor por Rommel. Hay algo más que me gustaría mencionar, teniente coronel. Señor. Ha llegado el momento de prepararnos para lo peor. Quiero que hagas todo lo posible para evitar que caigamos al abismo. Por favor, mantén las decisiones audaces y precipitadas al mínimo. Coronel, soy una soldado, una simple oficial que cumple órdenes. Planearé ante lo peor y luego llevaré a cabo mi misión lo mejor que pueda dentro del ámbito de jurisdicción. Era otra formalidad. Era la respuesta exacta que Lergen había querido oír, pero ya no era un oficial que necesitara asegurar a nadie que cumpliría con su deber. Su respuesta del libro de texto fue casi dolorosa de ver. Estaba claro que se esforzaba al máximo por trazar una línea en la arena y recalcar que era una soldado y nada más.
Lergen también era así. Odiaba la política. Teniente Coronel Tanya von de Gurechav, siento que últimamente la estoy conociendo mejor. Tengo curiosidad por saber de dónde ha sacado esa nariz tan extraordinaria. ¿Qué quiere decir, coronel? Conocía la respuesta a su propia pregunta. Era natural que un perro de caza tuviera el olfato de un perro de caza. Lo más probable es que ya se hubiera dado cuenta de su plan B. También tenía cierto sentido que Lergen pensara que cada vez se le daba peor explicar las cosas a la gente. Había pasado demasiado tiempo trabajando con alguien como ella. El consejero Conrad tenía razón, tenía que volver a aprender a explicar las cosas en términos sencillos. Ahogó una risa autocrítica para concentrarse en la tarea que tenía entre manos. El coronel Lergen volvió al momento y empezó a decirle a de Gurechav lo que necesitaba saber. En ese sentido, hay algo que quiero que hagas cumpliendo estrictamente un horario. Sí, señor. ¿Cuál es el horario? Necesito que te dirijas al Frente Oriental para un asunto oficial. Vas a entregar una carta secreta al general Setor en nombre del general Rudersdorf. Después de eso, he dispuesto que pases algún tiempo preparándote en el este. Cuando eso termine, regresarás a la capital imperial. Después te dirigirás al oeste. Asterisco, asterisco, asterisco. Más tarde, en el salón de banquetes de la oficina del Estado Mayor. La sala de banquetes de la oficina del Estado Mayor estaba siempre llena de oficiales que acababan de terminar sus almuerzos. Esta tendencia se estaba convirtiendo rápidamente en una rutina. La gente que pensaba que siempre había sido así no conocía los tiempos anteriores a la guerra. Puede que fuera difícil de creer, pero, por lo que sabía el general Rommel, la sala de banquetes de la oficina del Estado Mayor era solo un espectáculo. El sabor no era un factor en la ecuación. De hecho, este lugar era famoso por servir las comidas con peor sabor del mundo. Pero míralo ahora, estaba repleto de oficiales. Aunque los manjares más apetecibles de todo el mundo esperaban fuera, la cambiante situación bélica mantenía a los oficiales de Estado Mayor demasiado ocupados para comer algo más que lo mínimo indispensable. Por eso se veía a la mayoría de los oficiales en la sala de banquetes consumiendo la comida tan rápido como podían para evitar probarla. Después, fumaban cualquier tabaco militar barato que tuvieran a mano para quitarse el sabor de la boca. Por lo que valía la pena, los oficiales se abstenían de tirar las colillas para evitar que el edificio se convirtiera en un completo desastre. Sin embargo, distaba mucho de lo que la mayoría de la gente se imaginaba cuando pensaba en la prestigiosa oficina del Estado Mayor. De hecho, a la mayoría de los visitantes que vieron la escena en los últimos días les costaría creer que se trataba del centro de operaciones militares. Esto era aún más cierto para alguien como el teniente general Rommel, que no había estado allí desde hacía tiempo. Su disgusto por la vana corona de olivo que le habían colocado sobre la cabeza le impidió darse cuenta nada más regresar, pero el estado de la oficina del Estado Mayor le resultaba tan desconcertante que ahora le parecía imposible ignorarlo. De la victoria en el frente del Rin a la expedición en apuros en el continente austral, los drásticos cambios que se habían producido entre medias le hacían sentirse como Beb Benwenko o Urashima Taro. Había oído rumores, por supuesto, pero no dejaba de ser impactante verlo por sí mismo. No todos los viejos hábitos son malos. Tal vez no necesitaba comer antes de venir a la oficina del Estado Mayor. Se burló de sí mismo mientras caminaba por la misma alfombra que no había cambiado en toda su estancia allí. Ahora había mucha más gente de la que recordaba. Los pasillos bullían de actividad. Aunque parecía tranquilo desde la perspectiva de un oficial de campo. Esto era la oficina del Estado Mayor. No hace mucho tiempo, cualquiera que hiciera ruido sin una buena razón habría recibido una reprimenda inmediata. Pero mira este lugar ahora. Era como si hubiera entrado en un edificio completamente distinto. Lo primero que notó fue que el lugar estaba totalmente desordenado. Rommel creía firmemente en la necesidad de eliminar este tipo de caos con planificación y orden. La santidad de la oficina del Estado Mayor se había perdido. Ahora era como un hombre borracho y tambaleante. Se suponía que era un lugar donde los soldados marchaban al unísono, un símbolo de orden, el templo de la guerra. ¿La muerte de miles de personas ha despojado de algo importante a estos salones sagrados?
El teniente general negó con la cabeza y continuó por el pasillo. Se dirigió al interior del edificio de la oficina del Estado Mayor, a una sala que no había cambiado mucho a pesar del estado actual de las instalaciones, y el teniente general Rudersdorf apareció exactamente a tiempo para darle la bienvenida. Intercambiaron saludos y se metieron de lleno en el meollo del asunto. La reunión versó sobre la fortificación de la línea defensiva, así como sobre el establecimiento de un marco de mando y control en el frente occidental. Francamente, las órdenes de establecer allí un centro de mando no venían directamente de la oficina del Estado Mayor, y aún no estaba claro si se estaba preparando o no un golpe de Estado. Bueno, algo así tenía que ocurrir por necesidad. No era tan viejo y senil como para no tener alguna idea de lo que pensaba el jefe de la oficina del Estado Mayor. Sin embargo, de todos los infinitos escenarios posibles, sabía que solo le esperaba un futuro. Su plan de contingencia era, como su nombre indicaba, una mera contingencia. No conocía las verdaderas intenciones del teniente general Rudersdorf. Todo este plan B podría ser una finta de algún tipo. En cualquier caso, el trabajo del general Rommel no era engañar a sus camaradas. Él era un soldado, y su trabajo era luchar guerras. Él simplemente se centraría en ganar impulso en el frente occidental. No le cabía la menor duda de que el Estado Mayor utilizaría su excelente servicio militar en su propio beneficio. Sabía que debía concentrarse en la guerra, no había tiempo para dejarse atrapar por juegos mezquinos y la política. Por eso no tuvo más que gratitud cuando recibió las órdenes que le indicaban explícitamente que se dirigiera al oeste. Debo extender mi agradecimiento por desplegar a Plata Blanca conmigo al frente. Hará las cosas mucho más fáciles. De Gorechav era una talentosa oficial mágica aérea y un excelente oficial de Estado Mayor. Era un raro diamante nacido en una generación de tantos trozos de carbón. Un oficial capaz de manejar la carga de trabajo de 2 o 3, tal vez incluso 4 oficiales. También era un perro de caza con el que podía discutir el plan de contingencia. No era ningún misterio por qué Rommel estaba agradecido de tenerla bajo su mando. Por desgracia, suele haber una nube de lluvia esperando para aguar todos los desfiles. Debo disculparme, pasará algún tiempo antes de que pueda desplegarse. Sepa que la teniente coronel de Gorechav no estará allí tan pronto como le gustaría. ¿Puedo preguntar por qué? La expresión de Rommel se tensó un poco, aunque no lo suficiente como para decir que estaba de mal humor. La reacción era perfectamente comprensible. Le gustaba pensar en los soldados que le prometían como cheques. No podían considerarse moneda de cambio hasta que él los cobraba. La razón era que los refuerzos enviados desde arriba solían acabar siendo cheques falsos. Quería dinero en mano en cuanto pudiera conseguirlo. Así que clavó una intensa mirada en el general y le preguntó directamente por qué, pero la respuesta que obtendría fue inesperada. Personal me ha estado acosando para que apruebe sus vacaciones de verano y las que aún no ha utilizado. Sus vacaciones de verano acaban de empezar hoy. El teniente general Rommel alzó la voz inconscientemente, no, conscientemente. ¿Vacaciones? ¿Has dicho vacaciones? Tenía que haber una excusa mejor. La idea de que un veterano mago aéreo se tomara un tiempo para relajarse y disfrutar del verano en tiempos de guerra era absurda. Mis disculpas, señor. Pero debo preguntar. ¿Va a permitir esto la oficina del Estado Mayor? Rommel consideraba a los estrategas como sacerdotes del despiadado dios de la necesidad. Eran plenamente capaces de sacrificar las vacaciones de sus subordinados en aras del avance de los objetivos bélicos. En caso de necesidad, incluso estaban dispuestos a revocar unas vacaciones ya prometidas. Ni qué decir tiene que es vital para la mente humana descansar de vez en cuando. Pero al fin y al cabo, los agricultores en el campo de la estrategia eran esclavos de la necesidad. No solo eso, sino que la persona que estaba ante Rommel podía cancelar fácilmente las vacaciones de la oficial mágica aérea con una simple llamada telefónica. Ahogando una risita, el teniente general Rudersdorf juntó las manos y se encogió ligeramente de hombros. Tomarse un tiempo libre es importante, ¿no? Es simplemente un respiro para la teniente coronel de Gorechav mientras nos hace un pequeño recado en el este. Vamos a hacer que entregue por nosotros un documento secreto. Oh.
¿Y la teniente coronel de Gurechaf tiene que ser la que entregue este documento en particular? Era una oficial mágica aérea excepcionalmente hábil y con amplia experiencia. Fuera lo que estaba entregando, debía de ser un conjunto de papeles cruciales. El general Rommel tenía una buena idea de lo que podría ser el importantísimo paquete, un mensaje sobre el Plan B. Lo más probable es que fuera una línea de comunicación directa con el general Setor. No nos adelantemos. Es una simple misión para ella, para que pueda tomarse sus vacaciones. Piense en ello como un regalo para ella. Podrá hacer turismo por el este y reunirse con el teniente general Setor. Con suerte, dirigirse al frente oriental será realmente relajante para ella. Sí. Recemos para que así sea. El teniente general Rudersdorf murmuró esto para sí mismo. Para Rommel era evidente que no quería seguir hablando del tema. Rommel casi se sintió mal por la pequeña teniente coronel. Nunca podía tomarse un respiro. Solo le quedaba esperar que tuviera tiempo libre en el este antes de venir al oeste, donde él tenía la intención de hacerla trabajar hasta la extenuación. Bueno, si ese es el caso, entonces lo entiendo. Bien. El teniente general Rudersdorf dejó escapar una única tos deliberada antes de zanjar su conversación. Entonces está decidido. Espero su actuación en el frente occidental. Apreciarás los resultados de nuestro tiempo en el sur. El teniente general Rommel saludó antes de salir de la habitación. Una vez en el pasillo, lanzó un suspiro plomizo. El camino de vuelta también era oscuro. Los pasillos que atravesó bien podrían haber sido una larga y decrépita ratonera. Ni siquiera un gato habría querido formar parte de este lugar. Rommel empezaba a tener miedo de la olvidada oficina del Estado Mayor. A su manera, daba más miedo que el campo de batalla. Quería salir de allí lo antes posible. El hombre que había soportado duros combates tanto en condiciones extremas de frío como de calor sabía que nunca se acostumbraría al doble lenguaje que encontraba en su propio país. El mismo país que estaba obligado a proteger de amenazas extranjeras como soldado. No podía quitarse de encima la sensación de que se estaba metiendo en algo que iba mucho más allá de su deber. Le resultaba demasiado difícil comprender el lío que era el Plan B. Las cosas se estaban complicando demasiado. Si comparara la situación con una batalla, sería como si sus tropas estuvieran esparcidas por todas partes. Esto contradecía el principio probado de concentrar las tropas en un solo objetivo. ¿Esperaba hacer un milagro en esta espesa niebla de guerra? Era forraje para el desastre. El general Rudersdorf podría estar demasiado lejos. No pudo evitar sentir que el general estaba sobrepasado. Algo en todo el asunto no cuadraba.